Noticias en la Red, con la conducción del periodista Oscar Muñoz. De lunes a viernes a las 18 horas, Noticias en la Red, bajo la conducción de Oscar Muñoz. Análisis, opinión, todo lo que tenés que saber en política y economía. Noticias en la Red. Periodismo de alto nivel. Oscar Muñoz hace Noticias en la Red. En Radio News. La editorial del señor Oscar Muñoz, aquí en Radio News. Realmente no me explico, como todavía no ven lo mal que está Argentina, y por ende también Santa Cruz. Cada día me pregunto si la ausencia deliberada de la escena política del gobernador Alicia Kirchner, ese silencio que es casi un grito, que se rompe a veces con situaciones que resultan bizarras, fotos inconexas, como si nada estuviese ocurriendo en Santa Cruz, como si estuviésemos en verdad en la provincia del cuento de Alicia en las Maravillas. La firma de convenios absurdos para el momento que se vive, o de un saludo de unos pocos segundos por la Semana Santa, sin hablar de nada, salvo repetir una frase armada y repetitiva, algo así como de la fuerza que ella nos desea, lo cual realmente me desorienta. ¿Estaré equivocado y estamos realmente en el paraíso santacruceño y no me doy cuenta? Sigo estando pendiente a cada rato de la lotería o el bingo de conseguir un turno en el sitio web cuando hay miles de vacunas guardadas, y me vuelvo a preguntar una y mil veces: ¿por qué someternos a los viejos de 60 años largos a esta ruleta rusa de vida o muerte por no recibir una vacuna? ¿Por qué ocultar que tengo miedo? Dejé de darle importancia a los que se ríen en las redes sociales por mi desazón, por morir. Sé que soy un dinosaurio y que por tanto me puede tocar en este especie de péndulo de estar protegido o no por la vacuna. Y concretamente es un péndulo porque no me la aplican, y de las cuales hay miles de vacunas en stock. Y nadie dice por qué y para qué están guardadas. Hacen esto, de lo que sí estoy seguro, es que ningún epidemiólogo de los que no tiene el gobierno de Santa Cruz haría tanto desastre con la salud de la población en riesgo. Los turnos siguen hasta este momento para la ciudad de Río Gallegos y Caleta Olivia en el sitio web www.santacruz.gov.ar/vacunar para prevenir. Pero solo hay turnos para personas mayores de 64 años. Y me surge otro dilema. ¿Por qué tantos días en avanzar en la edad a vacunar? ¿Qué esperan en el Ministerio de Salud de Santa Cruz? Bueno, nadie lo sabe. Solo ellos, que disponen de las dosis como si fuera un botín de guerra. La provincia de Santa Cruz recibió 55.200 vacunas. 55.200 vacunas. Aplicó del primer componente 33.480 y del segundo componente 6.346, entre los que están incluidos ellos mismos, ministros, funcionarios, alcahuetes. Es decir, desde el primer momento del año pasado se vacunó a 39.826 personas. El resto seguimos a la espera. Pero hay un dato. Hay en stock, en este momento, en este jueves 8 de abril del 2021, hay 21.720 vacunas. Y me sigo preguntando por qué no aplican estas vacunas. 21.720 vacunas. La provincia registra además, hasta este momento,
650 muertos. Te repito, 650 muertos atribuidos a COVID-19 desde que comenzó la pandemia. 301 en Río Gallegos, 36 en el Calafate, 160 en Caleta Olivia, en Cañadón Seco y Firroy 1 en cada localidad, 17 en Puerto San Julián. La Caldera de estos momentos, Río Turbio, 23 muertos. Pico Truncado, 34 muertos. 2 en Cololcaique, 7 en Perito Moreno, 10 en Comandante Luis Piedrabuena, 8 en 28 de noviembre, 20 en Puerto Deseado, 27 en Las Heras, 2 en Los Antiguos y 1 en el Chaltén. Y el Ministerio de Salud consignó hace un par de horas atrás que ya el total de muertos en la República Argentina es de 57.122. Te repito, 57.122 muertos. Sobre el confuso escenario institucional que se está pergeñando en el gobierno nacional, con el apoyo de gran parte del desaparecido PJ, Adrián Simeoni, que es un periodista, editor adjunto de política del diario La Voz del Interior de la ciudad de Córdoba, dio por estos días un punto de vista realmente atractivo y que otra vez se destaca como este personaje, ¿no? Sergio Massa se destaca como veleta que la lleva el viento. Y Massa que siempre nos puede sorprender una y otra vez. Ahora, con el Frente de Todos, Massa no sabe qué hacer con las elecciones PASO previstas para el 8 de agosto. Este 8 de agosto que parece lejano, pero que unos las quieren suspender porque no les conviene, y dan básicamente como argumento la pandemia, y aparece este señor Sergio Doblecara Massa, que aparece con otra de sus ideas aptas para el oportunismo de turno: hacer las PASO junto con las generales. Es decir, no las suspende ni las cumple, simplemente propone que el mismo día de octubre en que votemos a diputados y senadores, volvamos o resolvamos al mismo tiempo la interna de los partidos destinada a elegir los candidatos a esas bancas legislativas por las que ese mismo día vamos a estar votando. La propuesta del diputado ahora acá, Sergio Massa, tiene un solo nombre: se llama Ley de Lemas. Lo que pasa es que no la usa el nombre porque es un método electoral perverso, de lo más sucio que ha dado la política, que no se usa casi en ningún lugar del mundo y que incluso ha ido desapareciendo en el país y obviamente en el mundo. Vale recordar que en la Argentina la ley de lemas apenas subsiste de manera muy limitada en Misiones, solo a nivel municipal, y en forma general en los dos faros de la democracia de la República Argentina, como son Formosa y Santa Cruz, gobernadas por el mismo partido desde 1983 y por el mismo apellido desde hace prácticamente 30 años, Santa Cruz y Formosa. En este contexto enradecido, cierto es, todo puede pasar, pero veamos por qué sucede además de la pandemia. El dato más duro que publicó el INDEC con respecto a la pobreza no es tanto que la tasa pasó del 35 al 42% de la población entre los segundos semestres del 2019 y el 2020, sino que en el conurbano bonaerense subió la pobreza del 41 al 51% de la población. O sea, en el conurbano ya más de la mitad de la gente es pobre. Evidentemente que hay otros grandes centros poblacionales como Rosario y Córdoba que están por arriba de este promedio del interior: 38 Rosario, 41 Córdoba individualmente. Pero estos números están todavía a cierta distancia de lo que están en el conurbano bonaerense. Además, el Gran Rosario o el Gran Córdoba son dos grandes ciudades del interior,
pero el conurbano es 10 veces más grande que cada una de ellas. En otras palabras, lo que pasó al conurbano es muy serio. Es por lejos la concentración de gente más grande del país que cayó en la pobreza y la indigencia. Escribe un análisis muy claro que detalló Jorge Colina, que es un economista de la Universidad Nacional de Córdoba y máster en Economía en la Universidad de Georgetown y máster en Finanzas Públicas, que dice: no hay nada nuevo en señalar que el conurbano siempre fue el tema más irresuelto de la decadencia económica y social argentina. Pero hoy, que superó su propio límite, y es más que la mitad de los que son pobres, además inactivos laborales y dependientes de la asistencia social, genera una encrucijada mucho más compleja aún. Aquí conviene detenerse y darse cuenta que viene la consecuencia política más seria para el mediano plazo para el gobierno nacional. El conurbano bonaerense, por ser el aglomerado con mayor cantidad de personas, es el que mayor peso electoral tiene en el país. Si más de la mitad de esta enorme población es pobre, está atrapada en la inactividad laboral y el desempleo, el asistencialismo se vuelve una necesidad estructural e inevitable. Claro, muchos dicen que no se puede dejar a la gente a la buena de Dios. Entonces, en este camino que parece propicio para instalar en Argentina ideas de un proyecto nacional de corte populista, arraigar aún más este proceso de destrucción de la República por otro régimen que se disfraza de democrático, pero en realidad se aprovecha de él. Y es algo que en Santa Cruz, en Río Gallegos, se conoce muy bien, que es dar la asistencia social a cambio del voto, y tantos votos hay en la provincia de Buenos Aires que representan obviamente un impresionante poder político a nivel nacional. Alguien dijo en algún momento, sin pudor, seguramente fue un político, que si se asegurara un partido político ganar en el conurbano bonaerense y en un par de provincias, poco importa las 21 provincias restantes, porque no desequilibran nada. Lamentablemente, con la quietud social que existe, el comportamiento ovejuno, todo indica que si se hacen las elecciones, la máquina electoral y los subsidios y planes sociales serán una herramienta fenomenal para conseguir votos. Y en todo caso, amortiguar si los resultados fueran los no esperados, en medio término. Pero también vale aclarar que no se cambia nada, ni el presidente, ni la política económica y social. La mayoría del cristianismo difícilmente pierda la mayoría automática en ambas cámaras, con lo cual nada o poco cambiará. Como siempre, la mayoría o prácticamente todo se resume al dinero en el bolsillo y a la comida. Y hay estadísticas que hablan lo mal que la está pasando el ciudadano de a pie medio en la Argentina, ni hablar en Río Gallegos, donde los precios alcanzan niveles siderales. Según el último relevamiento de la Cámara de la Industria y Comercio de las Carnes de la República Argentina, el consumo de carne bovina en marzo tuvo una baja del 2,5% en relación al mes anterior. Pero claro, los últimos 12 meses, los 49,3 kilos habitante por año fue el menor nivel desde 2005 a la fecha. Y es más notorio con el pico de consumo alcanzado en marzo del 2008, que era 66 kilos por habitante por año. Es decir, que estamos muy atrás. Para los analistas en consumo, todo tiene una justificación. La continua reducción del poder adquisitivo de las familias y el mayor nivel de desocupación son un fenómeno que se observa, a lo que hay que sumar también los cambios en las pautas de consumo. Y sin agotar con estadísticas engorrosas, se podría decir que con datos consolidados a diciembre pasado, el año 2020 terminó en Argentina con un consumo de 49,7 kilos de consumo per cápita de carne de vaca,
lo que indicaría claramente que es el menor nivel en 100 años en la Argentina. Indiscutiblemente, y triste realidad, que se reafirma con 19 millones de pobres y más de 4 millones de indigentes en la Argentina. Finalmente, para cerrar los temas en danzas, podría decirse en primer lugar que la falacia discursiva del gobierno nacional sobre la libertad de comprar vacunas es un tema totalmente abstracto y que nunca estuvo negado desde que se sancionó en 2020 una ley sobre el tema de la pandemia. Queda claro que en cualquier entidad pública o privada podría hacerlo, pero claramente a nivel mundial los laboratorios están entregando sus compromisos que tienen con cada una de las naciones. Por tanto, resulta inviable. Hoy, las movilizaciones de la izquierda filo-cristinista rebelde, porque no les hacen caso, inundó las calles de la ciudad de Buenos Aires con miles de militantes, sin respetar ninguna medida de bioseguridad. Tal vez fue una respuesta directa que desacredita el mensaje de ayer a la noche del presidente Fernández, que responsabilizó a los ciudadanos de todos los males, sin ninguna autocrítica, por los vacunatorios VIP, los robavacunas y el fracaso en la gestión de salud. Y por último, sigue la letanía de obtener en Santa Cruz la vacuna, para quedar al menos fuera de la posibilidad de terminar en una unidad de cuidados intensivos. Se dilata todo. Anuncian que van a vacunar a otros sectores, cuando todavía no terminan con los viejos de 60 años largos. La desesperación se está transformando en una angustia mental. Sigo sin entender la perversidad del Ministerio de Salud del gobierno de Alicia Kirchner, aunque quizás sea porque nunca nada les importó del ciudadano. Hoy tienen más de 20.000 vacunas guardadas. Y este es un caso fácil quizás. Ellos y los alcahuetes del poder están todos vacunados. El resto, agua y ajo. Seguimos esperando que hagan algo con las más de 20.000 vacunas guardadas. Que Dios nos ayude, o en quienes ustedes crean. Muchas gracias. Noticias en la red, con la conducción del periodista Oscar Muñoz. De lunes a viernes a las 18 horas, Noticias en la red, bajo la conducción de Oscar Muñoz. Análisis, opinión, todo lo que tenés que saber en política y economía. Noticias en la red. Periodismo de alto nivel. Oscar Muñoz hace Noticias en la red.